Como siempre, empiezo la mañana con el diario del estoicismo, empiezo a leer la página que me toca, después apunto lo que voy a hacer en el día de hoy, gracias al libro de Hiperfocus. Cojo esa plantilla como algo de referencia y ya después me preparo el mate, después de 1 hora y media de haberme levantado por lo de la adenosina, y así para aprovechar todos los beneficios de la cafeína. Después de haber hecho todo eso, me voy a un entrenamiento personal presencial y cojo el metro. Bien. Más arriba el codo. Después del entrenamiento personal y de haber comprado algo para comer, vuelvo a casa otra vez a preparar sesiones de esta tarde para el entrenamiento de baloncesto. Celebrando, Fernando Costa. Obteniendo el contenido en YouTube. Vamos a limpiar.
Yao. Chica, lléname la copa, baila esta balada. Escupe, en realidad no enganchan micro pa' decir chorradas. Hay un demonio dentro, asoma por mi arcada. No creo que pueda soportar mucho más tiempo esta coartada. No bailo al son de las monedas, escupo sutura pa' cerrar la herida, pa' sellar la llaga. El oro no es para cualquiera, si pa'l que se estira. No sabía nada si se regala en la liga del que juega limpio. Pocos juegan lejos de la pose y la apariencia hueca. Existe otra manera, sencilla y sincera. Van de respeto y cantera, pongo a mi barrio en el mapa y el párrafo en tu memoria forever. Fue que bajo y dijo: chico, hay todo un mundo ahí fuera. Salí de la jaula, para ti es un mundo, para mí una rueda. Yo no entré en esto pa' que me aplaudieran. Vivo la mía y no la de otro, como esas porteras. Aprende a improvisar si se te olvida el guión. Yo sé vacilar y ya, pero le meto cabrón. En la cabeza Vietnam, en el cuello Hugo Boss. Entre las manos un plan y una botella de ron. En la puerta del garito el cartel de todo vendido. Todo salvo mi estilo. Me miran de reojo, los noto resentidos. La miro desde su toto como un coco en el Nilo. Tranquilo, llego borracho perdido. Camino dando más giros que una de Tarantino. Si no brillan mis cadenas, loco, lo hace mi estilo. Con esta cara de no haber dormido. Mi equipo es el de las malas maneras y las ojeras de Kiro. Niño, vigila tu jeva, quiere venirse conmigo. Noches enteras dando vueltas en vilo, esperando que aparecieras por mi pasillo. Y aquí sigo. Sale el sol en las calles, canta el gallo del Scott. En las cloacas suenan disparos y no son de Glock. Esos raperos son locos, yo y mis locos lloramos lágrimas de cocodrilo lacos. Faux show, lo veo claro desde front row. Lo vendí caro, lo compré for the low. Sé de dolor, si quiero buena compañía me quedo solo. Controlo el business y el show. Es un honor rapear con Charlie porque me crió. Estoy tan arriba en el juego que me entra vértigo. Nada que ver contigo, mi garganta es un 45. No me hace cosquillas ese vértigo. No pierdo mi tiempo con un perdedor, porque lo valoro más que al oro, niño, entiéndelo. Te creías el mejor y vas a ver que no. Se acabó el partido, ya has perdido, mala suerte, bro. Bien, Jordi, bien. Eso es. A lo mejor después ni la utiliza. ¿Qué va? Eso es traer aquí bloques de estos de hormigón y eso que se pueda meter en el cinturón así. A ver quién los coge eso. No, pero te viene. Bueno, hoy el entrenamiento era de tirón y hicimos un poco de muscle ups, después un poco de dominadas y dominadas trabajando en la fase de la mitad, después algo de trabajo accesorio como chin ups, remo y también algo de curl de bíceps con la kettle y face pull en anillas. Y es que hace varias semanas os expliqué cómo desarrollar más potencia y explosividad con el ejercicio de las dominadas contra la banda. Ahora os explicaré otro ejercicio para romper tu punto de estancamiento, incluyendo un caso práctico para que podáis verlo mejor. Como veis, aquí es donde más o menos en notas preparo los guiones de los vídeos de 1 minuto, de los reels, de Instagram, de TikTok. Parece que no, pero tiene bastante curro, pero el del sueño que subí tengo que leerme bastantes papers y claro, tengo que analizarlos y todo y más o menos llevan bastantes horas. Quité la ventana, pero tiene una ventana llena de Google, llena de papers
y me saturé y todo, pero bueno, lo conseguí sacar. Al fin y al cabo estamos en un mundo donde queremos información rápida, queremos información en menos de un minuto, y eso, quieras que no, cuesta mucho explicarlo y expresarlo a día de hoy, porque la gente quiere, o sea, están consumiendo como si fuese comida rápida, o sea, de manera muy rápida. Entonces, si no se lo explicas en 30 segundos, ya difícil que se queden viendo tu vídeo más de un minuto. Entonces, intento también agrupar todo en ese minuto, pero es muy difícil. O sea, hay veces que te tienes que saltar, cortar, incluso ya te lo hace Instagram, te lo hace Reels. Creo que solo te deja hasta 90 segundos, que es 1 minuto y medio. Y claro, en el vídeo que yo tenía del sueño es imposible, o sea, con todos los papers que tenía, es imposible hacer el vídeo en 1 minuto y medio. O sea, imposible, tenía que ir muy rápido hablando. Hay veces que no se me entiende, obviamente. La única vía, la buena vía que hay para hacer esto es YouTube. Was me buried in the fucking fetal position. How I got out of that was recognizing it, being honest with it, being truthful with it, and then fixing it. We like to live on social media with lies about ourselves, how great we are. Get to the source and fix the problem. De 7 días que tiene la semana, 5 son entrenamientos estrictos, es decir, que los tengo pensados esos 5 días de lunes a viernes, entrenamiento sí o sí, ¿vale? Fin de semana, sábado puedo descansar y domingo puedo correr una carrera larga, una larga distancia, o al revés, sábado larga distancia y domingo descanso, como me note, como quiera. No lo considero entreno, lo considero un poco a nivel de despeje mental, me ayuda mucho, después me siento mejor y no lo considero como entreno. Bueno, esta es mi rutina semanal, lo he puesto así de modo esquemático. Plátano congelado, con 2 horas basta, pero yo lo tenía toda la noche. Y le voy a echar bastante cacao puro. Si queréis menos amargor, pues menos cacao puro. Como mi batidora no es muy buena, le voy a echar un poco de leche para que sea más fácil a la hora de batir. Creo que son alrededor de 50 mililitros. Importante rebañarlo de abajo porque siempre se queda algo de plátano, como veis. Y moviendo. Pero mira qué textura. Mira qué cremosidad. Queda un poco de plátano, pero bueno. ¿Veis? Como veis aquí en Twitter, colgo bastante información. Este es el último, que también colgaré un Reels, ¿vale? Está bastante bien explicado. Entonces os podéis pasar por Twitter, que bueno, se agradece siempre. Aquí explico sobre la creatina, que es mucho más que un suplemento, ¿no? Yo
lo veo fundamental. Entonces aquí te explico un poco la sobrecarga progresiva, hay mucha evidencia científica también. Bueno, también el plato este que pones. A ver, 2, 1. De eso, en plan, te lo dije, la gente te dice a ti sí, porque yo lo reí, y tú después que sí más tarde. Claro, me dijiste ya cuando estaba con ella.